Hola nuevamente, es un gusto recibirlos en este Detrás de las Letras, presentado por el Centro Editorial de la Universidad Internacional. Mi nombre es Rocío Beltrán y nos acompaña esta tarde, como siempre, Emma Arriaga. ¿Qué tal? Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. También con mucho gusto de estar aquí nuevamente en este programa de Detrás de las Letras, en donde tenemos el tema muy bonito, muy interesante, porque vamos a hablar de las mujeres de la Nueva España y el detrás de las letras de Sor Juana. Para empezar, obviamente vamos a hablar de lo que es el siglo XVII de la Nueva España, un poquito viendo lo que es este marco histórico, político, social. Para el siglo XVII, la Nueva España ya se ha consolidado en su estructura política y social. Desde el punto de vista político, pues ya tenemos bien consolidada la formación, el concepto del virreinato, comandado por un personaje al cual se le conoce con el nombre del virrey, que viene siendo el representante del virrey. ¿eh? Del... Y sí, 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 era un representante directo, o sea, tiene todas las facultades del rey. Así es que era una persona con un gran poder dentro de la Nueva España. ¿eh? Obviamente que la corona española va a tenerle algunas llaves como para determinar, para detectar, pues si el virrey estaba funcionando de manera perfecta, como van a ser lo que se conoce como las audiencias. Pero bien, volviendo con esta estructura social de la Nueva España, pues vamos a ver que en la pirámide social, en la punta tenemos a los que vienen de España, los pobladores que vienen de España, que son los españoles peninsulares. Ellos son los que van a ocupar esta punta y por lo tanto los puestos de privilegio, los puestos más sobresalientes, y van a conformar la sociedad privilegiada de estas sociedades. Posteriormente, al siguiente nivel, tenemos a los que son sus hijos, lo cual se va a convertir Ujú. en una situación sumamente complicada, porque vienen siendo los hijos de los españoles que nacen en el continente y americano, los que nacen ya aquí, pero que por política de la corona no les otorga todos los privilegios que tienen sus padres. Este va a ser el problema Claro, germinador que posteriormente sabemos que viene a dar como consecuencia la independencia, ¿verdad? Siguiendo la pirámide social, pues tendríamos a lo que se conoce como el sector de los mestizos. Conforme vamos bajando, obviamente vamos perdiendo privilegios sociales. El mestizo, claro. pues, es la unión entre el español y el indígena. Y después de ellos, pues viene una gran cantidad de categorías que hasta son simpáticas porque les dieron unos nombres tan simpáticos y tan curiosos, como ese de salta para atrás y ya no te entiendo y ahí te estás, Ujú. porque son mezclas tras mezclas tras mezclas tras mezclas, ¿verdad? Entonces, así es como está conformada esta pirámide social. En lo económico, fíjate que es una época muy, muy productiva de la Nueva España. Es la época en la que llega la nao de la China y vienen todas las mercaderías de Oriente. Entonces, en la Nueva España, pues hay un comercio sumamente bueno, un comercio de gran calidad y de gran movimiento, al grado de que en este siglo XVII, en la metrópoli, se está marcando el principio de la decadencia del imperio español. Sin embargo, aquí la Nueva España está en su pleno apogeo económico desde el punto de vista. Entonces, eso viene siendo algo sumamente interesante. Desde el punto de vista de lo religioso, pues igual que en España hay una posición muy fuerte de la Nueva España, pero quiero hacer mención de que en la Nueva España la famosa Inquisición no fue al grado nociva como lo fue en España. En En España España, fue sí, una cosa en España espantosa, fue una espantosa. cosa que arrasó con todo. Qué interesante, Emma, Sí, y sí, sí. en este contexto histórico.
pues nace nuestro personaje de hoy. Sí, Y precisamente nace Juana Inés siendo de Asbaje y Ramírez ujú, de Santillana, ajá, ¿sí? Mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? Entonces, perfecto. esta gran mujer que la historia, pues sí le ha dado su lugar porque es una de las escritoras mujer más conocida en todo el mundo. Todo el mundo, por lo menos, hemos oído hablar de ella, de su producción literaria. Ella se desempeñó en la lírica, en el auto sacramental, en el teatro, y eh, bueno, tiene una historia muy conocida. Afortunadamente ha llegado a nosotros. Esta gran historia nace en México, nace en 1648, hija de padres, se, se justo que lo que nos decías de las clases sociales y de cómo estaban clasificados, pues su padre era un español, se dice que era un español, que se casa con una criolla mexicana, ¿no? Pero más bien nunca se casan, nunca llegan No, a no, 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 no se casan porque está casarse. considerada Por eso, como, por eso este, nuestro personaje está considerada como hija natural, ¿sí? Y exacto, eso sí. tiene un peso muy fuerte en la sociedad de la Nueva España en este momento, por supuesto. Entonces nace en un lugar muy peculiar, Sor Juana, sus primeros años los pasa en la hacienda donde nace, que es la hacienda de su abuelo paterno, Ah, ¿sí? mira, En San Miguel Nepantla, que está muy cerca de Cuernavaca, muy cerca ya en el Estado de México, pero muy cerca. Entonces, ahí ella empieza sus primeros años de vida, como ya desde el principio, notoriamente como una niña muy inquieta, quizá una niña con bastante adelantada a su edad, porque se dice, y lo dice ella también, pues que aprendió a leer y a escribir a los 3 años. por sí misma, Entonces, ¿no? Por que sí misma. sola. A los 7 años, ella escribe una loa en español y en náhuatl. Ahora, El haber vivido en la hacienda de su abuelo, pues le da acceso a este mundo rural y a convivir con niños indígenas y aprende su lengua, ¿sí? Aprende el náhuatl y a los 7 años ella escribe una loa en español y en náhuatl. mm, Eh, qué interesante. sí, a la muerte de su abuelo, la niña se va a vivir a la Ciudad de México, ¿sí? Con sus tíos, una tía que gozaba de buena posición económica, y eso la hace ver un mundo totalmente diferente al que había vivido. Y entonces se le ocurre la genial idea de querer entrar a la universidad, ¿sí? Desde ahí, a esa edad, ella empieza a querer entrar a una universidad para seguir estudiando, porque lo que ella hacía, ella era autodidacta y era eh, muy estricta con su educación, con su propia educación. Ella está en sus biografías y está escrito de que como si ella no lograba aprenderse una lección o no obtener un nuevo conocimiento, lo que ella hacía, se cortaba el cabello, Sí, 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 un mechón de eso es su cabello, conocido. Ujú. porque ella era muy estricta. Bueno, entonces Muy a los crítica con 11 su años se va a propio. vivir, sí, 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 se va a sí. vivir a la Ciudad de México con sus tíos y eso le da acceso a más educación, ya que ellos gozaban de buena posición económica y tiene profesores privados, aprende rápidamente latín, muy rápido, este, en una, muy rápido con sus tutores. Y eso lo hace también que pueda acceder al, como doncella o como dama de corte Dama del de virrey, compañía, ¿no? De la virreina. dama de la virreina, que en ese momento pues el virrey era Antonio Toledo y Salazar, y su Ujú. esposa Leonora María Carreto. Ellos eran los virreyes de la Nueva España en ese momento, que también obviamente los virreyes quedan encantados al conocer que sabe hablar
sabe de arte, sabe de literatura, porque ella ya leyó a Virgilio, ya leyó a Horacio, a Góngora, entonces sabe de muchas cosas, tanto que el virrey la pone a prueba un día y trae a maestros para que le hagan un examen frente a a toda la corte, ¿sí? Y ella contesta a todas las preguntas que le hacen sin ningún problema. Sí, mira, ¿Sí? es que realmente estamos frente a lo que se conoce como el siglo de oro, de las letras españolas, ¿no? Entonces, también en la Nueva España estamos teniendo ese siglo de oro que es un fenómeno de cultura, y obviamente Sor Juana es una muestra de ello, pero aparte también tenemos una gran producción en las otras áreas de las artes y de la cultura. Por ejemplo, en lo que es en la pintura, pues van a llegar una gran cantidad de representantes de pintura que se van a proyectar aquí en la Nueva España, y uno de ellos es Miguel Cabrera. Te menciono a Ujú. este Miguel Cabrera porque es él el que hace el retrato conocido de Sor Juana, de tal forma que cualquier otra imagen que tú puedas ver de Sor Juana, que no sea esta donde ella está sentada en su celda con el escudo de las Con Jerónimas y todo esto, su, no es Sor Juana, es una invención o algo sacado, pero claro, el único, es el único cuadro que existe original de ella. ¿Sí? exacto, pintado por Miguel Pero Cabrera. espera, para ese momento ella ya estaba en el convento. Ah, Una sí, vez claro. de que ella estuvo en la corte y tenía muchos pretendientes, ella tuvo muchísimos pretendientes porque además se dice que era una mujer muy bella y culta, pero obviamente yo creo que los pretendientes salían corriendo, ¿sí? Sí, O más bien ella salía corriendo con de tanta los pretendientes. inteligencia, ¿no? Ajá, sí. Sí, ella salía corriendo de los pretendientes porque no le interesaba tener una vida, que en ese momento las mujeres tenían una vida muy difícil porque no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a desarrollarse, por supuesto, profesionalmente, nada, sino que su papel era solamente estar en la casa y crear hijos. Pero Era fíjate, la Rocío, única cosa que hacía. a propósito de ese tema, a mí me gustaría platicar con respecto a qué es lo que la mujer de la Nueva España hacía. En principio, efectivamente, como dices, pues están muy enfocadas a ser madres, esposas y todo este tipo de cosas. Pero curiosamente, la vida dentro de los conventos es una vida que en principio propiciaba una gran educación a las mujeres, de tal manera que empiezan siendo las pequeñas escuelas de las monjas Claro, que van a ir formando a las niñas y dependiendo de la categoría del convento, entre más, dijéramos, de más estatus social alto era el convento, las niñas eran las mejores casaderas de la claro. sociedad, ¿verdad? De la sociedad, claro, Ujú. pero fíjate, bien lo dices, había también como estatus en los conventos, porque ella al primer convento que entra es al convento de las Carmelitas Descalzas, pero la vida es muy rígida en ese convento y ella tiene una salud un tanto frágil, ¿sí? Entonces, está ahí unos meses y regresa otra vez a la corte porque no pudo llevar esa vida hasta que un año más tarde, un año y medio más tarde, entra al convento de San Jerónimo, ¿sí? Y que es ahí donde ella tiene mejores condiciones, donde se puede dedicar a escribir, porque es ahí donde logra su mayor producción literaria, ¿sí? En Claro. ese convento, y ella tiene acceso a tener su propia biblioteca y logra tener, este es un dato muy curioso, logra tener 4,000 libros. ¿Por qué Es es un dato muy curioso? Porque esa va a ser parte de lo que va a ser como, lo que va a despertar como un poco el rencor o el odio o la envidia hacia ella. sí, sí, Logra sí. tener una biblioteca, puede tener servidumbre, puede tener ayuda y ella se puede dedicar a escribir.
incluso en el convento también puede desarrollar diferentes papeles, diferentes roles, pero ella nunca acepta, por ejemplo, un rol principal. Se dedicó a la cocina, a la administración, a diferentes labores, pero nunca a un rol principal, porque eso la alejaba de su pasión, la alejaba las letras, de su pasión, que eran las letras. Porque, y efectivamente era una pasión, porque ella decía que era un don dado por Dios. Sí, a ella. ¿Sí? Y fíjate que, pues volviendo otra vez a estos estatus sociales, el convento de las Jerónimas pertenece es un convento que se desprende del convento de la Concepción, que es el convento para las hijas de los españoles, o sea, para las criollas, pero del nivel más alto. Entonces, inmediatamente ahí nos damos cuenta que claro, y Sor Juana, para entrar tenías que dar una dote muy alta, era una dote muy alta, además de que eran investigadas, porque eran investigados sus linajes. Muy alta. Sí, sí, o sea, no te doy la cantidad porque para ahorita no nos reporta mucho, pero eran muy altas las cuotas, lo que se le llama la dote, ¿no? Y además eran entrevistadas por las monjas y para saber de dónde procedían, cuáles eran sus linajes y si merecían estar dentro de esta comunidad. Ahora, otra cosa también interesante, porque cuando hablamos de Sor Juana, parece que tenemos la aguja dentro de un pajar, o sea, la pepita de oro. Si bien es cierto, es una sobredotada en las letras y todo esto, pero había una gran actividad dentro de los conventos, porque había las que leían, las que cantaban, las que hacían las poesías, las que tocaban la música, las que hacían representaciones teatrales, y todo esto debido a que había dentro de los estatutos del convento, estaba un punto en que decía que la esposa del virrey, o sea, la virreina, tenía que visitar el convento una vez al año, en el cual entonces las monjas tenían que darle un desayuno. Y de ahí proviene toda esta tradición de que las monjas inventaban cosas en la cocina, pero aparte de que eran muy buenas cocineras, también se desarrollan en las artes. Entonces, no perdamos de vista que tal vez en alguna ocasión en estas visitas de la virreina, Sor Juana haya estado dando sus poesías, sus décimas o cualquiera de sus producciones literarias. Era tanto. Yes. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un mensaje de promoción nacional Uninter y vamos a continuar con nuestro tema tan interesante. Maestra Emma, maestra Rocío, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos los radioescucha. Hola. Pues el día de hoy quiero recordarles que aún continuamos con lo que son inscripciones abiertas para secundaria, bachillerato, licenciaturas, ingenierías, licenciaturas ejecutivas, para posgrados también tenemos lo que son maestrías, especialidades, doctorados, o qué tal están buscando alguna educación continua. Esto me refiero con algún diplomado. Ahorita está muy de tendencia esta parte de marketing digital, publicidad. Nosotros aquí en Uninter tenemos estos diplomados con unos costos preferenciales. También si están buscando terminar su preparatoria, tenemos preparatoria abierta. Recuerden que aquí en Uninter tenemos promociones, beneficios muy padres, la verdad. Tenemos idiomas extracurriculares, pueden estudiar alguno de nuestros 7 idiomas con los que contamos aquí en Uninter, y lo mejor de todo es que son sin costo. Así como también pueden pertenecer a nuestros talleres deportivos y culturales, formar parte de nuestros equipos representativos de Uninter. Recuerden que ahorita tenemos la promoción de inscripción gratuita y podemos obtener un porcentaje de beca.
La verdad es que está padrísimo. Contáctenos, nos pueden llamar al 777-101-2121 o nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 777-193-6799. Para todos aquellos chicos que ya se encuentran inscritos con nosotros y a los que no también, están invitados a esta bienvenida que vamos a tener el día 12 de agosto a partir de las 9:45 de la mañana. Es algo que les tenemos preparado, va a estar padrísimo, no se lo pueden perder. También quiero invitarlos a que formen parte del evento más importante de difusión de ideas a nivel mundial. Esto es con TED Cuernavaca. Y la verdad están padrísimas estas conferencias, qué mejor que ustedes puedan aprovecharlas. Y nosotros en Uninter tenemos el 35% de descuento en sus boletos en cualquiera de las zonas. Esto se va a llevar a cabo en el Auditorio Teopanzolco. Solo tienen que registrar nuestro código al momento de realizar su compra del boleto. Ponen código UNINTER35 y con esto, pues bueno, ustedes van a obtener lo que es el porcentaje. La verdad es que va a estar padrísimo. También vamos a estar ahí para que pasen a nuestro stand por alguna información que ustedes requieran. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Universidad Internacional Uninter, Uninter Informa, en Instagram como @Uninter_Cuerna, al igual que en TikTok, Uninter_Cuerna. Les repito los teléfonos por si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto con nosotros al 777-101-2121 o al 777-193-6799. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Recuerden, si no tienen una opción, en Uninter los esperamos. Bueno, Emma, ya casi estamos por finalizar nuestro programa. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante. Algo muy importante, sí. La vida de los conventos y también estas tertulias que se hacían en los conventos. ¿Por qué? Porque la virreina, pues como tú lo dijiste, que acostumbraba a visitar el convento, pero también no era la única que visitaba los conventos. Se hacían grandes tertulias, incluso el obispo de Puebla y el confesor de Sor Juana Inés, pues asistían a estas tertulias. Y es ahí donde empiezan a pasar cosas. Sí, claro, porque resulta que, como te digo, algunas cantaban, otras hacían poesías, las que les gustaba la cocina, pues se lucían con los mejores platillos que podían hacer. Y era tan amena esta situación, y la vida en general de la Nueva España fuera del convento era más bien aburrida. Entonces la virreina, pues en vez de hacer la visita una vez al año, pues iba hasta 3 y 4 veces a los conventos, se la pasaba todas las semanas y todos los días haciendo visitas a los conventos. Entonces esto llevó a que en un momento dado... Emma, ¿sí? Algo muy importante ahorita que mencionas a la virreina, y que no debemos de olvidar, es que gracias a ella es que conocemos también mucho de la producción de Sor Juana Inés de la Cruz, porque al regresar ella a España, ella es la principal promotora del trabajo de Sor Juana Inés de la Cruz, porque si ese trabajo se hubiera quedado en México, se hubiera quedado con nosotros, quizá no lo conoceríamos. Sí, tal vez se hubiera perdido, como tal vez se perdió el de muchas otras, porque como te digo, con esta vida tan productiva culturalmente hablando dentro de los conventos, debemos de presuponer que no había solamente una brillante mujer que hacía producciones como Sor Juana, probablemente había más. Había 37 conventos en la Ciudad de México, así es que imagínate la cantidad de mujeres que estaban dentro de esta diversidad de actividades. Entonces sí, no fue una fortuna para nosotros y obviamente para la labor de Sor Juana, que la virreina haya sido la principal interesada en el trabajo de ella, y que se lleva el material a España cuando ella regresa, y desde allá, desde España, es en donde se empieza a hacer la promoción y la publicación de las obras de Sor Juana. Y hablando de las obras de Sor Juana, pues vamos a hablar de algo muy importante, porque Sor Juana, como lo dijimos, escribe lírica,
escribe teatro, autos sacramentales, alegorías. Entonces, pero vamos a hablar de un escrito muy interesante que son los llamados escritos discursivos, que son este intercambio de cartas que van marcando como el fin de Sor Juana en su producción literaria, pero también en su vida, ¿sí? Porque estas tertulias que se tienen, pues enfurecen a unos cuantos, ¿sí? Ahí les vamos a contar. Su confesor, Antonio Núñez de Miranda, quien era criollo también, jesuita, pues empieza a ver también que no es como muy agradable que una monja pues se dedique a otras cosas que no sean a las labores propias de una monja, ¿sí? Entonces empieza a ver y empieza a no gustarle como esta idea. Y también ahí interviene Manuel Fernández de Santa Cruz, que era obispo de Puebla, que eran como los hombres más poderosos, junto también con el obispo, el arzobispo de México, Francisco Aguiar Seijas, que eran los hombres más poderosos en este momento de la Nueva España. Entonces, esas tertulias logran enfurecer un poquito a estos personajes, porque en estas tertulias Sor Juana se atreve a decir o se atreve a criticar un sermón, el sermón del padre Vieira, ¿sí? Y empieza un poquito como ese... Pues como el celo del hombre hacia la mujer, ¿no? Exactamente, porque Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, le dice, bueno, ¿por qué no escribes todo lo que piensas acerca del padre Vieira? Entonces ella escribe algo que se llama Crisis de un sermón, ¿sí? Y en ese momento el padre Antonio Núñez se lo manda al obispo de Puebla y el obispo de Puebla publica esto que vamos a llamar Carta Atenagórica, ¿sí? Esta famosísima Carta Atenagórica que publica bajo un seudónimo, ni siquiera lo publica con su nombre, lo publica como un seudónimo de Sor Filotea, ¿sí? Y después Sor Juana escribe una respuesta a Sor Filotea. La respuesta, sí, claro. claro. Pero el concentrado de esta producción era que el padre, Sor Filotea, le pedía a Sor Juana que se dedicara a lo propio de una monja, que dejara de pensar en cosas que no son propias, que no debería estar haciendo, como la ciencia o el arte, sino que debería dedicarse a lo que es la vida en el convento. Sí, el recogimiento espiritual. Eso empieza a marcar como esta persecución, un tanto como una poco persecución hacia Sor Juana Inés de la Cruz, porque se unieron fuerzas, estos hombres unieron fuerzas para que ella se retractara, para que ella dejara de escribir. Ella empieza por escribir cartas donde pide perdón por escribir, por haber ofendido, por haberse atrevido a decir lo que pensaba y lo que sentía. Entonces, ahí empieza como esta parte más, pues la parte más triste de la vida de Sor Juana. Sí, pudiéramos decir que está marcando ahí pues su salida del terreno intelectual, ella por una disciplina que tiene dentro de la regla religiosa, por disciplinada, pues voy a salir de esta vida intelectual, ¿verdad? Entonces, sí es tremenda toda esa historia. Sí, y además de Sor Juana nos podemos pasar hablando muchísimas tardes. Esto fue solamente una probadita de la vida de esta gran mujer que inspira a otras mujeres, que ha inspirado a otras mujeres a lo largo de la historia, y qué bueno que tiene su lugar en la historia, en las letras en el mundo,
pertenece, está considerada como dentro del siglo de oro, una mujer considerada en las letras del siglo de oro español, imagínate. Entonces, podríamos seguir hablando, pero como siempre, esto es solamente una probadita para despertar la curiosidad en ustedes e ir directo a los textos, Al libro. ir a las letras, exactamente. Bueno, pues esto fue lo que es una muestra, o sea, a través de la vida de Sor Juana vemos la muestra de lo que tal vez muchas otras mujeres vivieron dentro de esta vida del siglo XVII, que se crea una cultura conventual, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues, esto resulta sumamente interesante. Y pues ojalá que sigamos aprendiendo de estas mujeres, aprendiendo de estas obras que nos han dejado, y que sigamos detrás de las letras, que sigamos yendo más allá del texto. Claro, detrás de las letras. Y los invitamos a todos a que nos sigan el programa, y que nos indiquen en un momento dado si tienen interés, deseo de que nos metamos a la vida de algún texto, de algún otro autor, en el cual haremos el análisis de su momento y de tantas cosas tan interesantes que nos da cada texto y cada documento y cada producción que nos podemos encontrar. Así es que los invitamos a seguirnos, a darle like, y pues nos vemos para el próximo programa de Detrás de las Letras.